En Chiloé, balleneros y loberos del fin del mundo. Mirando el mar, aún recuerdo a los balleneros chilotes de Quintay. Eran otros tiempos, donde el oficio de ballenero y lobero no se cuestionaba. Se entendía que muchas veces se trabajaba por necesidad. Para nosotros era un tema de sobrevivencia. Me parece que fue ayer cuando me embarqué en la caleta de Quintay para observar la caza de la ballena. Estamos hablando de 1952. Entonces el buque salía hasta 300 millas fuera de la caleta. El barco tenía una dotación de 12 personas. Había cocinero, ayudante de cocinero, fogonero, marinos de cubierta, capitán y piloto. El mástil tenía un canastillo y, de acuerdo con el turno, subía un marino de cubierta. Era un vigía y el buque iba cabeceando por las olas. De repente se escuchaba un tremendo grito del vigía que decía: «¡Ballena a estribor!». Entonces el capitán le gritaba: «¿A cuántos grados?». «A 20 grados», respondía el vigía, y entonces el piloto dirigía la embarcación hasta ese punto y ahí se armaba la fiesta. Era como un zafarrancho de combate. Se cazaban 8 a 10 ballenas en la vuelta que duraba 2 o 3 días. En Chile, en las costas de Chile, se cazaron ballenas, digamos, más o menos desde fines del siglo XVIII, como cacería propiamente tal. Aunque anteriormente había un aprovechamiento de las ballenas igual. Ballenas varadas, por ejemplo, en el libro de Moraleda, aparece, digamos, que cerca de Ancud había varado una ballena y estaban el capitán, el cura y una persona, digamos, faenando la ballena para sacarle el aceite, que era el que ocupaban para alumbrar la ciudad. Hay antecedentes de que los pueblos fueguinos también lo hacían. Pero lo que es propiamente la caza de ballenas comienza a fines del siglo XVIII con la llegada de veleros norteamericanos, ingleses y franceses que venían en busca, digamos, de las ballenas que se les estaban haciendo escasas por los otros mares, ¿no? Y lo interesante es que dentro de los distintos caladeros, digamos, que son los lugares donde los buques iban a cazar ballenas, cerca de Chiloé, digamos, había un caladero muy importante, que era el caladero que llamaban el caladero de Guafo, que era alrededor de la isla Guafo, donde habían muchas ballenas y cazaban muchas ballenas. Ese es como, yo diría, el primer momento en el cual Chiloé aparece en la literatura sobre la caza de ballenas. Es más o menos entre 1820 y 1840. Y donde Ancud pasa a ser un punto importante de recalada de los buques balleneros. Mi abuelo se llamaba Teodoro Caman Drosch. Mi padre, Teodoro Caman Gesell. Mi padre, los dos fueron balleneros. Porque mi padre, en primer lugar, era capitán de su buque. Él mandaba los buques. Mi abuelo tenía hartos buques, tenía 4, 5, 6 buques parece. Y porque mi padre estudió en la escuela aspirante ingeniero, actualmente escuela naval. Sacó el título de capitán. Y sus naves, su astillero lo tenían en Ancud, en el río Pueto. Ellos cazaban en la parte de Maullín, me decía mi padre, y en el Golfo de Corcovado. Esas son las partes principales donde ellos iban a cazar. Mi padre me contaba cuando iban a la caza de ballena al Corcovado, al Golfo de Corcovado, a él tenía que amarrarlo en el puente, porque el golfo es malo, y dice que lo amarraban con un lazo en el puente horas y horas, con el timón, ¿cierto? Eso me contaba, esa anécdota me contaba mi padre. Siempre se acordaba de eso cuando lo amarraban en el puente. Isla Huamplin, San Pedro y Guafo vieron surgir establecimientos balleneros, y algunos de ellos, como el caso de la isla San Pedro, administrado por empresarios noruegos, alcanzaron su momento de esplendor a inicios del siglo XX, transformando al puerto de Quellón como el lugar de balleneros y marinos. Después hay un segundo momento en que viejos, digamos, que estaban embarcados, que habían estado embarcados en estos veleros, empiezan a desarrollar una cacería desde la costa, con chalupa, arpón de mano,
y que lo que había era un avistamiento, se avistaba una ballena, aprestaban los botes y salían a cazar desde la costa. Y eso comenzó en Talcahuano, en los arroyos de Talcahuano, más o menos en 1850, 1860. Y de ahí se fue extendiendo hacia el sur, fueron yéndose cada vez más hacia el sur a cazar ballenas. Y bueno, a fines del siglo XIX llegaron a la zona de Maullín. Y en Maullín se instalaron, habían varias pequeñas empresas que se dedicaban a cazar ballenas y cazaban ballenas en Maullín, Carelmapu y en la costa occidental de Chiloé. Puñihuil, Pumillahue, Cucao, etcétera, todo ese sector. El archipiélago de Chiloé fue visitado por balleneros extranjeros desde 1826, aunque en 1819 se indicaba que sería este archipiélago un lugar muy importante para la caza de la ballena, que realizaban principalmente ingleses y norteamericanos. Las aguas chilotas beneficiosas para la caza de la ballena y el coto de caza de Isla Guafo vieron circular a numerosos balleneros. La costa occidental de la isla Grande de Chiloé, con numerosos cerros que servían de avistaderos, permitieron que intrépidos isleños se adentraran al mar para cazar a estos preciados cetáceos del que aprovechaban sus barbas y aceite. Bueno, yo me llamo Orlando Vera, vivo acá en el sector de Rahue, al sur poniente de Cucao. Hace muchos años, lo que contaban mis padres, mis abuelos, se cazó mucha ballena, dicen acá en estos sectores, estas playas de aquí, Rahue al sur, incluyendo también la playa de Cucao, que es Quiutil, que tenían un mirador ahí, y Pirulilo, otro mirador, Punta Bonita, Chaihuaco, otro mirador que tenían más al sur. Así que yo no los alcancé a conocer, pero mis padres siempre me conversaban de eso, que salían en botes, 3, 4 botes juntos cuando avistaban la ballena, y desde allí iban a su captura. O sea, todas las personas mayores en aquellos años trabajaban prácticamente en eso, en la captura de la ballena, cuadrillas que salían, se preparaban en distintos lugares, en distintas playas. Este era el tipo de arpones más o menos que usaban en aquellos años para la captura de la ballena. Ese arpón tenía un cordel largo atrás, ¿no? Acá amarrado un cordel largo con una boya, más o menos unos 40, 50 metros de cordel, y se le tiraba, pues, entonces se le tiraba el lobo. Entonces cuando ya lo cazaba, este estaba así, aquí le ponían un fosforito para que esté cerrado. Entonces cuando entraba se abría, quedaba atravesado, entonces ya no salía. Entonces cuando se le tiraba a la ballena, se ensartaba la ballena hacía, pero el lazo que se llevaba estaba amarrado en un barril. Entonces la ballena se llevaba el lazo, lo llevaba, hasta un cierto punto cuando se iba a pique la ballena y flotaba, se volvía a arrollar el lazo en el barril, el bote se iba cerca, más o menos 10, 15 metros de la ballena, y lo volvía a ponerle otro arponazo para que se sangre la ballena. Ahí nos contaban de que en una ocasión cazaron una ballena que andaba en celo o algo así, y pescaron la hembra o la cría, la arponearon, y para defender la cría, sí, yo creo que fue la hembra. Se metió debajo del bote y se lo trozó en dos. Los pasajeros se quedaron uno en un pedazo de bote que lo llevó la ballena, y el otro quedó a la deriva. Así que ahí recurrieron los otros botes, lo que cuentan, al salvataje. Entonces cada cual alcanzar a los que iban con la ballena y el pedazo de bote, y los otros ahí lo recogieron después porque estaban más seguros, estaban medio flotantes ahí. Así que no era nada de bonito de salir a la caza, tampoco era bien arriesgoso, un peligro para la captura. Como ustedes ven acá, tenemos una costilla de ballena que hace algunos años, cuando éramos medio jóvenes todavía, en esta playa no existían estos murallones de piedra que habían acá, sino que eran playas de arena. Allí salían, generalmente en los inviernos, más de una ballena, 2 hasta 3 ballenas se encontraban. Y aquí hay una costilla de una ballena más chica, sí, porque las grandes tienen una circunstancia o circulación de más o menos como de 12 o 15 metros, lo que yo he visto. Esta es la veta de ballena igual. Claro que le falta la
las aletas que salen para los lados, pero como se usaba para asientos se les cortó. Mi nombre es Carmelo Gómez Álvarez, nací en Cucao en el año 1934. Mi padre se llamaba Ruperto Gómez Vera. Mis abuelos fueron balleneros aquí en la bahía de Cucao, junto con mi tío, Ginado Delfín Gómez Vera también, que ellos están fallecidos los dos. Ese tiempo de la ballena era más o menos como en 1915 a 1920, empezó la caza de ballena, aquí en Cucao, en la bahía de Cucao. La ballena, en especial, la cazaban con botes chicos de 7 metros, andaban 6, 7 botes juntos por si acaso. Les tocaría a uno cualquier cosa, un percance, había otro bote para salvarlo. Miradores, habían como 4 miradores, estaban el de arriba de Punta de Chayca arriba, y la otra estaba aquí en Chayhuaco, estaba aquí abajo en la punta de Pirulil. Es el último avistadero de ballenas que está en Campihuape, esa punta que está allá es Campihuape. Ahí se avistaban las ballenas que venían del sur y del norte y del centro. Aquí estamos frente a los miradores donde se cazaban la ballena. A mi espalda tengo el mirador de Pirulil y a mi derecha al sur está esto Campihuape. Y más al fondo se divisa la isla Guajo, donde faenaban la ballena, donde estuvo la fábrica. Un poco se ve a la distancia aquí, pero se ve. 4 miradores que estaban con las banderas para señalar en la altura que se encontraban las ballenas, si estaban a la costa o a medio, entonces uno con la bandera le señalaba si estaba a medio, más a medio, si estaba más a la costa, si estaba al sur, y si estaba al norte, para que andaban en bote sepan dónde andaba la ballena. Y siempre la ballena se extinguía porque hacía como un tiragua así para la boca, tiraba 10, 15 metros de agua para arriba y por eso veían la ballena. Siempre andaban en el cardumen, andaban, dice, 4, 5, 6 ballenas, así, de esa forma, y ahí la cazaban. Lo que yo tengo entendido es que vendían la barba no sé en cuánto la vendían, qué hacían con ellos, vendían una, no sé, peineta, qué serían, pero lo interesante de ellos era la barba, en esos tiempos. Era la ballena de barba, no sé, hoy día no, porque hoy día se utiliza, no sé, la carne se come todo, no da nada. Y la plata también. Va a tener que haber ganado plata la gente, como hacían eso. Yo me llamo Esteban Sánchez Soto, sí, y el nombre de mi papá, Bautista Sánchez Ruiz, se llama mi papá. Según ellos vinieron de Talcahuano por acá, a cazando ballenas, que fueron varios compañeros, yo conocí a algunos de ellos, ¿no? Como por ejemplo don Manuel Olate, don Esteban Sangüesa, don Nicolás Quipreo, el señor Teodoro Caman, lo conocí yo. Y ellos me contaban, pues ellos se juntaban por ahí, empezaban a contar su historia. Yo cuando era niño chiquitito, me gustaba escucharle, pues. Así que ahí sé cómo cazaban las ballenas, pues. Tenían un campamento ellos por ahí donde lo sacaban, se iban todos 5 o 6 botes a cazar la ballena. Y cuando lo cazaban afuera en alta mar, se demoraban hasta 3 días para sacarlo a la playa, pues. No es que con ritmo nomás, todos tirando para tierra, se lo llevaban sacando a la playa. Y de ahí lo sacaban la barba, era lo que ellos utilizaban. Según la barba dicen que se sacaban 30, 40 quintales, no sé cuánto será el quintal según esos tiempos, pues. Y de ahí los demás lo dejaban todo tirado. La ballena la llevaban siempre a pescar el mapo. Ahí había una parte donde ellos lo faenaban. Para acá por la Mauraba había otro, y ahí por Quillagua había otra parte donde lo sacaban. Cuando ya llegaban a tierra lo sacaban ahí, le sacaban la barba. Y nada más, pues, lo dejaban todo tirado. Andaban 6 en la chalupita, 4 remeros. Y el que tiraba la lanza lo ponen a la prueba. Y mi papá era el piloto, el que gobernaba. Así que cruzaban cuando llegaban. Cuando ya lo cazaban, dice que cuando la velocidad de la ballena, andaban teniendo en la proa delante un rollo grande, así como un rollo, y cordel, cientos de metros de cordel. Entonces cuando ya quería hundirlo, le iban dándole suelo para que no hunda el bote, porque la ballena es rápida para andar, pues. Así que así cuando ya se cansaba la ballena, subían ellos arriba y ahí lo mataban. En forma paralela a este sistema, estaba este otro, empezó a desarrollarse este sistema que se llama sistema noruego, que es con vapores, con cañón arponero. Bueno, y ahí está la primera planta que se crea en la isla de San Pedro, al sur de Quellón, que es una planta, digamos, desarrollada por capitales y por especialistas noruegos. Y eso fue más o menos, funcionó entre 1909 y 1913.
Mi nombre es Alonso Cadín Paredes, soy hijo de Fidel Cadín Vargas, una persona que trabajó mucho tiempo en la Casa de Ballena en la isla Guafo de la comuna de Quellón, con otras personas de Chiloé, entre ellos mi tío Carmen Paredes, quien también trabajó la ballena con mi papá, y él me contaba cuando éramos muy pequeños y nosotros lo escuchamos muy atentamente a él, y era algo muy importante, algo muy bonito, porque él nos hablaba que el animal más grande del mundo se encontraba precisamente en la comuna de Quellón, es decir, la ballena azul. Ellos le nombraban la alfaguara, y me dice que esa ballena medía entre 31 metros, 33, otras más pequeñas también, de la misma especie, 20, 25 metros, pero las más grandes fueron de 33. Y había otra ballena, la más pequeña, que medía entre 5, 6 y 7 metros, que era la que daba espelma. La espelma, la que tiene harta barba. Pero esta ballena grande, la alfaguara que le decían ellos, es decir, la ballena azul, esta daba aceite. Ellos lo cazaban, salían con un barco hacia al mar y con un estrogue, tiraban eso, lo cazaban, corrían a la ballena en el mar. Después, cuando ya se cansaba, fallecía la ballena, lo dejaban con algo rojo para que se vea desde lejos. Entonces iban a cazar otra ballena y en la vuelta pasaban a buscar y lo llevaban a la rampa de ahí donde se hacía, digamos, toda la faena. Esta ballena, una vez que lo llegaban al puerto, o sea, ahí en la rampa, lo tiraban con unos winches grandotes, lo subían hacia arriba, y ellos los partían, se subía una persona arriba y lo partían con un machete grande que tenían especial para eso, y lo partían de la forma de una punta hasta la otra punta, y lo sacaban. Y con eso sacaban los tambores de aceite. Y es más, todavía ellos, me contaba mi papá, que el lado izquierdo de la ballena, servía para consumo, para comer, para la carne, así que de eso se alimentaban también. En realidad trabajó mucha gente desde Quellón. Claro, me decía mi finada madre también que cuando ellos llegaban acá a Chiloé, especialmente a Quellón, la ropa la podían lavar 30, 40 veces y el olor nunca salía, así que esa ropa toda la botaban. Así que fue una actividad bonita en su tiempo, digamos, era una fuente económica para la gente de aquí de la zona. Y por eso se iban a trabajar. Yo me llamo Benjamín Nauto Banicini y vivo en este sector que se llama Terao Alto. Mi papá anduvo con los balleneros y se cazaba las ballenas por medio de un arpón, se dirigía. Y cuando iban a la casa de ballenas, entonces subía uno arriba de la torre y ahí decía, ahí está el jardumbre, y ahí se acercaba el ballenero. Y ya era dirigido el arpón. Y ya dice que el arpón lo traspasaba y ya lo hacían llegar al buque y ya le corrían esto balas. Ya. Y después de muerta la ballena lo hacían llegar, las ballenas lo hacían llegar, pero tenía que ser con 6 ballenas para que sea bien recibido el ballenero. Y cuando ya tenían en el día, cazaban las 6 ballenas y que los hagan llegar estos muertas. Llegaban recién llegaban en la tarde, llegaban oscureciendo y llegaban a la ballenera que había en Puerto Ló. Y la otra ballenera está en Guamblín. Así, eso contaba mi papá. Y nosotros ninguno le llevamos, mi hermano que falleció ahora, no, eso no fue embarcado, que fue embarcado yo, más que me gustaba esa pega. Por eso que anduve en remolcadores, anduve en las lanchas más grandes. Me faltó andar en los barcos grandes, ¿no? Eso tenía ese lema, pero ya no permitió. Después de la década del 20 se crea la planta de Guafo. Yo diría que ese fue como una verdadera escuela de balleneros. Ahí aprendieron la mayoría de los que después se van a dedicar a la caza de ballena, y aprendieron el oficio. Y bueno, y quienes fueron eran de Quellón, de Castro, de distintos lugares de Chiloé, que después, cuando se cierra la planta de Guafo, se van al norte, se van a Quintay, incluso algunos se van hasta Iquique a trabajar en el procesamiento de las ballenas. Yo soy Pedro Oyarzo Vera. Mi papá se llamaba Pedro Arturo Oyarzo Ojeda. Él fue trabajador en la isla de Guafo, trabajó en la ballenera. Yo no sé como él siempre me conversaba de eso, pero los costumbres, el trabajo que ellos hacían, no sé, nunca contó nada. Y yo trabajé en Quintay, que es de Valparaíso 2 horas para allá.
Trabajé en la ballenera igual, 3 temporadas. Las ballenas los cazaban los japoneses. Los chilenos, los barcos chilenos los llevaban a la planta. Resulta que la ballena, cuando lo arrastraba, había una lancha que lo arrastraba de los barcos a la rampa. O sea, hasta una parte, había un muelle chico. Había un donque, le decían el donque, tipo una máquina con una pluma grande. Tenía tipo una tijera. Y el donque le hacía caer la tijera a la cola. De ahí venían los winches. Lo agarraban a la tijera y para llevarlo a la rampa, para descuartizar. Pero esa es una tremenda maniobra. Toda la gente mirando para nosotros. Yo trabajé ahí. Habíamos 5 que trabajábamos ahí. Todos haciendo las maniobras ahí. Peligroso, porque una vez que ya estaba la tijera plantada en la cola de la ballena, ya, todo a un lado, para que los winches empiecen a trabajar. El winche 1 era el winche más grande que había. Cuando no se lo podía, venían los otros. Cuando ya estaba en condiciones de que se iba a empezar a trabajar, le metían unos par de machetazos en una parte y de ahí le sacaban llegaba una parte que le abrían, el tocino. Ya le hacían un pequeño hoyo, le pasaban las cadenas y ahí empezaban a trabajar, los winches, a puro winche. Y los maestros, métale machetear nomás. Chilotes, bueno, sobre 30. Chilotes Quillonino, Castro, en Quintay fuimos famosos los chilotes. Porque todos trabajadores, pues. Yo hace tiempo tenía, no me acuerdo, tenía cuánto, como 35 años, yo creo que tendría menos. Así que, pura y hombres maduros igual, pues ya casados y yo soltero. Ya, así que bueno, me gustó esa parte. Nosotros como chilotes, nunca los chilotearon allá. Sureños nomás. Nunca escuché esa palabra. Sureños. Toda la gente buena con nosotros porque éramos trabajadores, pues. Toda gente honrada. Cuando comienza, digamos, la cacería, fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, principalmente las ballenas que se cazaban, la ballena franca, la ballena jorobada y el cachalote. O sea, el cachalote es tal vez la presa, digamos, que hace que la cacería de ballenas se desarrolle en forma casi exponencial. El cachalote, porque el cachalote, digamos, tiene una gran cantidad de aceite, de grasa, digamos, que se puede transformar en aceite. Y se ocupaba principalmente la grasa para producir aceite, que se ocupaba en el alumbrado principalmente, y luego era un lubricante para máquinas, digamos, delicadas, digamos, para piezas de relojería, para los motores de los vapores, de los trenes, etc. Era muy buen lubricante. Las barbas de las ballenas de barba se ocupaban para hacer el corsé, para hacer las barbas de las camisas. Era como el plástico del siglo XIX, digamos, se ocupaba para muchas cosas. Bueno, también el ámbar, que estaba se generaba con el estómago de alguna ballena, que se ocupaba para hacer perfume, etc. Esto ya bueno, la cosa del alumbrado termina con el petróleo, digamos, que reemplaza al aceite de ballena para las lámparas. Y luego lo que va quedando al final es la carne, pero la carne ya no del cachalote, sino la carne de las ballenas de barba. Nosotros hemos estado revisando los permisos que se les daban a los balleneros de Talcahuano para cazar ballenas, porque ellos tenían que pedir una autorización al intendente para salir a cazar ballenas. Si no, porque digamos, había una disposición legal. Y los permisos eran para cazar ballenas, lobos y pescados. O sea, todos los permisos implicaban que estos eran unos cazadores, pero oportunistas. Si había lobos, cazaban lobos. Si había ballenas, cazaban ballenas. Si habían pescado, sobre todo corvinas, pescaban corvinas. O sea, yo creo que probablemente, yo no conozco el caso específico acá en Chiloé, pero creo que probablemente también se puede haber dado eso. Y creo que las personas que cazaban lobos y las personas que cazaban ballenas, de alguna manera creo que tienen la misma cultura. Aún es posible recuperar testimonios de los protagonistas de estos episodios que nos hablan de un Chiloé distinto, donde todo se tenía que inventar,
donde el esfuerzo y el sacrificio de sus habitantes marcaba profundamente la supervivencia de la familia. Cuando ya las ballenas se le empezó a terminar acá o no la compraban mucho, empezaron a la caza de lobos marinos. Se formaban cuadrillas. A mí me tocó igual en parte trabajar cuando chico con mis padres, salíamos en la lobería de Chaihuaco, especialmente hacia el sur de acá de la isla. Habían canales y tenían cavernas o cuevas, como se quieran llamar, debajo de los acantilados de los cerros. Y ahí lo preparaban con anticipación, 2 o 3 meses antes, empezaban a preparar para que no tengan problema de que los aplaste los animales y le hacían cerco para poder llegar hasta el fondo de las cavernas esas. Y allí cuando ya empezaba la aparición en diciembre, enero, febrero eran los meses que más se cazaba el lobito nuevo. Al igual que el lobo adulto también tenían una determinada cantidad de piezas para capturar. Por decir algo, por ejemplo, 100 o 200 cueros de loa, eso es lo que más le compraban y lo mandaban, parece que para Alemania en aquellos años. Le sacaban la piel, le retiran la grasa y eso lo guardaban dentro de las guatas de los mismos animales que faenaban. Sigan depositando el aceite ya derretido. Mi padre se llamaba José Vera Velázquez, era cazador de lobo. Se preparaban en el mes de diciembre para ir a la casa de la lobería. Se iban en bote, 3 botes a veces, y cada bote lo acompañaban por lo menos 4 personas y se iban por unos 15 días. Tenían que llevar su comida, todas sus cosas para comer todos esos días. La carne no, porque la carne comían la misma carne del popito que le llaman el lobo nuevo, eso le decían el popo, eso comían para sobrevivir todos los días que tenían que estar ahí en la lobería. Y él era el cazador principal, entre todos los grupos que iban 2 cazadores que se metían en las cuevas, porque la lobería estaba en cuevas, me contaba mi padre, en unas cuevas debajo de los acantilados. Igual se usaba arpón, claro que es diferente a esto, sí, porque esos eran similar a esto, pero por ambos lados, entonces lo ensartaban y el lobo se quedaba retenido ahí. Y otra que la lanza, que era liso como un cuchillo con filo por ambos lados, como una daga, como lo que muy parecido, lo ensartaban para desangrar. Y así sucesivamente. Mi padre era lobero, yo también en los tiempos era joven, tenía como 15, 16 años, también los acompañaba. En ese momento andaban la familia de ellos, andaba afinado Arnoldo Vera, afinado Miguel Vera, afinado José Vera, Augusto Velázquez, toda esa gente vivía desde ese trabajo de tiempo porque los pieles se vendían. Para entrar en las cuevas de los lobos, uno era también difícil porque el toruno macho estaba en la entrada de la cueva y no dejaba entrar, cuidaba a sus crías y la loba paría, que estaba. Así que uno obligado de llegar y matar al lobo, era obligado a matarlo, no había otro remedio de llegar y matarlo con estas escopetas que son del siglo XX, de cuánto con estas les tiraban y los mataban a ellos. Esta era la baqueta donde se cargaban los tiros, cargaban así, ya no existe Se le ponía pólvora, postones para matar el lobo, unos postones, y los fulminantes se cargaban para cargar los tiros, eso es lo que había antiguamente, hoy día ya no existe, son reliquias que quedan todavía. Y también los popitos, como eran chiquitos, le pegaban con un palo como este, le pegaban así para matarlos porque eran blandos, eso se hacía. Y adentro se alumbraban con chonchones, de la misma grasa de los lobos, para que se pueda ver en la oscuridad, porque las cuevas eran oscuras y la mayoría de los lobos estaban en las cuevas, y el resto estaban los placetones encima, también que habían lobos, así que también se mataban. Cuando llegábamos a Chaihuaco, por ejemplo, uno ya hacía su campamento, regaba sus cosas y para allá al otro día en la marea baja, porque había que hacer marea baja, porque hay placetones que había que bajar por escala o lazos colgados hacia abajo y poder entrar hacia adentro de las cavernas, porque la marea llena no se podía trabajar ahí. La pura hora de marea baja igual, porque para adentrar hacia adentro aquellos túneles y
se cazaba una cantidad X de animalitos para poderlos faenar durante el día. Y eso, aprovechar y de ahí ya subirlo nuevamente arriba a los cerros, a los campamentos para empezar a trabajar, a secar los cueros, a derretir el aceite, las pieles que se sacaban para aceite. Cuando veníamos de vuelta los botes ya, los que andaban en bote, la gente esperaba en el puerto, que era acá en Pirulil. Ese era el puerto de salida y de regreso. Y ahí estaban esperando ya que muchos encargaban los asados, que eran los costillares del popito, y se le traía ahumado ahí, entonces iban a recibir, o las esposas, los que tenían esposas en aquellos años, porque yo no todavía, era muy joven, y recibiendo a sus maridos, ahí encontrándolo, que tanto tiempo, sin saber, porque no había comunicación en aquellos años. La gente lo esperaban afuera para hacer los asados de popo, que le comía la gente, llegaban con sus papas nuevas, a comer asados a los ríos de la playa, y que era como una liberación casi que tenían. Tanto no era la ganancia que se hacía con los cueritos de popo, pero claro que algo era, pero la gente era más como una diversión, que todos los años se dedicaban a eso, aquí cerca de Pirulil. ¿Recuerdan ustedes una anécdota que ocurrió con unos cazadores de lobos? Que creo que vino al mar o se lo llevó al mar. Eso no alcancé a conocerlo yo, pero fue una familia Millalonco que vivían de Quillón. Fueron cuadrillas, cuando ya supieron que leía tan bien la casa acá, los de acá, ellos armaron sus cuadrillas desde Quillón, venían en bote igual en lanchones a Chaihuaco a cazar. Y allí un señor que apellido Millalonco, eso no los conocí yo. Vieron un lobo sobre un placetón y el día de Candelaria. Todos lo respetaban ese día, porque como era feriado tenían un pequeño respeto. Y él que dijo que no pasaba nada. Se fue lo cazaron desde afuera porque estaba bien cerca de la costa. Se quedó sobre el placetón y él se fue y lo estaba coreando, lo que cuentan porque yo no los vi. Vino una ola, lo pasó sobre el placetón, lo llevó con lobo y todo, y no apareció nunca más el lobero, el Millalonco. Y allí el estero ese se quedó con el nombre de Millalonco porque no, se perdió el hombre con lobo y todo. Estos oficios de balleneros y loberos que se hacían o practicaban en la zona de Chiloé, bueno, se trabajaban en cuadrillas o comparsa. Y los cueros de lobos marinos se vendían en Castro, en Ancud, en Chonchi, etc. Hoy, por supuesto que la caza de lobos marinos está prohibido. Asimismo, la caza de ballenas y cetáceos en esta agua chilena. Pero en aquella época había gente en la zona de Cucao, Rahue, Parque Nacional, que se dedicaba a estas labores, extrayendo de las ballenas fundamentalmente el aceite y las barbas. Hoy, seguramente para muchos de nosotros, nos parecería una crueldad la caza de lobos marinos y ballenas. Pero había que entender que era otra época, era otra historia y la gente lo hacía por necesidad. Ello le permitía mantener la familia, cuidar la familia y por supuesto habilitarse con víveres para toda la temporada. Quizás hoy día nosotros ya tenemos una conciencia distinta. La idea es preservar la especie porque se está exterminando, son pocas las especies que quedan y la idea para mí no es seguirla cazando, sino que hay que mantener esa especie porque, como dije anteriormente, el animal más grande del mundo se encuentra aquí en Quellón, sobre todo en la zona de Guafo. El chilote fue ballenero y cazador de lobos marinos por necesidad, abasteciendo con sus valiosas pieles a comerciantes de Castro, Ancud y otros lugares del continente. Estos hombres rudos, viajeros del interior, que recorrían la costa occidental de Chiloé, son el mejor ejemplo para describir al isleño como un hombre anfibio, como dice Enrique Zorrilla en su libro La América Destemplada. Hombres que vivían constantemente con un pie en la tierra y otro en el mar. ¿Vale la pena que vuelva? Es un tema que yo creo que económicamente en este minuto no hay ninguna justificación, de verdad, para que se vuelvan a cazar ballenas. Lo que se justificaba era algún minuto por alguna razón económica, hoy día no la hay. Ahora, los japoneses tienen toda una teoría al respecto, digamos, y bueno, tal vez es interesante reflexionar, digamos. Dicen que las ballenas podrían alimentar de forma mucho más barata a una mayor cantidad de gente que lo hacen las vacas o qué sé yo. O sea que la carne de ballena podría ser una carne que pudiera ayudar o combatir
el hambre. Pero no creo yo en esas cosas. Yo creo que son cosas que se están... O sea, hoy día la carne de ballena en todas partes es cara, la come casi una élite, digamos, de gente. Entonces, en definitiva, creo que no es económicamente rentable, y el ambiente, el ánimo del mundo no estaba para pasar a cazar ballenas, digamos. O sea, hoy día, si algún país lo hace, tiene, digamos, el rechazo total de casi todos los otros países del mundo. ¡Ballenas al norte! ¡Ballenas al norte, al norte! ¡Al sur, al sur! ¡La ballena van al sur, al sur, al sur, al sur! ¡No, para adentro! ¡La ballena para adentro, para adentro!